libertad verdadera reside en aquel que entregó su vida para obsequiártela. Te damos la bienvenida a este espacio, donde encontrarás libertad, libertad en Cristo. Bienvenidos a Libres en Cristo. Apreciados oyentes, qué bueno estar con ustedes en el programa Libres en Cristo. Gracias por acompañarnos y esperamos que la bendición de Dios descanse sobre ustedes. Hoy les presento a mi compañero que va a estar aquí en esta mesa de trabajo, nuestro hermano Jairo Loaiza. Hermano Jairo, bienvenido al programa Libres en Cristo. Qué bueno contar con su presencia en este momento. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio poder reunirnos en el nombre del Señor para compartir y oír su palabra y que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro. Amén. Gracias por acompañarnos. Quiero, hermano Jairo, antes de enviar unos saluditos a unos hermanos que nos sintonizan, que son fieles oyentes, que usted nos dirija en oración en este momento. Correcto. Así que dispongámonos para pedir la bendición del Señor. Amén. Oremos. Padre Santo, que estás en lo alto de los cielos, te damos muchas gracias, Padre, por este privilegio de reunirnos en tu nombre, porque podemos reclamar la promesa de que donde dos o más personas lo hagan, allí estarás tú. Amén. Rogamos, Señor, la unción y la dirección del Espíritu Santo al abrir tu palabra, para que sea Él quien la presente, quien la explique, y por sobre todo, Señor, para cada una de las personas que nos han de ver o escuchar, que sea Él el Maestro que coloque en su mente la lección de vida para vida que tienes preparada para cada uno de nosotros hoy. Estas bendiciones las pedimos con gratitud anticipada, agradeciéndote también, Señor, por la tecnología que nos permite llegar a sitios en donde físicamente no podemos hacerlo, y esto lo rogamos con inmensa gratitud en el santo y poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jairo, por dirigirnos en oración. Muchas gracias, apreciados oyentes, porque nos están sintonizando y nos acompañaron para dirigirnos al trono de la gracia. Bueno, yo quiero enviar un saludito a algunos hermanos que sabemos que en este momento nos escuchan, y quiero empezar saludando a nuestro hermano Uriel Uriza, que es un fiel oyente del programa Libres en Cristo, lo mismo que el hermano Epaminondas, el hermano Germán, el hermano Andrés, nuestro hermano Luis Reyes, Aymelet, Evelio García, nuestro hermano Quiroga, nuestro hermano Johan Ordóñez, nuestro hermano Julio, nuestro hermano Hunda, también nuestro hermano Lenin, los hermanos Híquira y demás fieles oyentes que en este momento están conectados en el programa Libres en Cristo. Que Dios les bendiga, lo mismo que a nuestras hermanas que están escuchándonos, que están en el Centro de Reclusión Chimitá, a la hermana Gloria, a todas las demás hermanitas que están conectadas. Y sabemos que no solamente los hermanos y hermanas que mencionamos en este momento están conectados, sino que hay otros hermanos que nos escuchan y amigos, oyentes fieles que están, por ejemplo, en Medellín, allá en el Pedregal, los que están en Bogotá, en la costa, en Aguachica, en Vélez, también los que nos sintonizan allá en Cómbita y los que nos sintonizan desde Cúcuta, apreciados oyentes, Dios les bendiga. Dios les acompañe, Dios dirija sus vidas y les dé consuelo en estos momentos de dificultad, que no es fácil estar en un lugar alejado de la familia y bueno, solamente Dios los entiende y solamente Dios comprende su situación, y por eso a nosotros nos envía aquí para traerles un mensaje de esperanza a través de esta emisora Esperanza Colombia Radio y el programa Libres en Cristo. Bueno, apreciado hermano Jairo, el tema de hoy tiene por título Jesús y el don de profecía, ¿cierto? Sí, señor. Es un tema muy interesante. Muy interesante, muy bueno para el momento y para la ocasión. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando escucha hablar de profecía, hermano Jairo? Bueno, hablar de profecía es hablar de esa necesidad de todo ser humano que la tenemos de manera intrínseca por conocer el futuro, por conocer qué va a pasar, por saber qué cosas van a ocurrir. Y esa necesidad hace que el ser humano, con desconocimiento de la palabra del Señor, acuda a buscar esa información sobre qué va a ocurrir
en fuentes que son erróneas. Lejos de Dios, ¿cierto? Sí, Señor. Por eso, apreciados oyentes, vemos tantas personas consultando el horóscopo, que es una de los medios que utiliza la gente que desconoce la palabra de Dios para buscar una orientación futura. Y allá de pronto le predicen, ¿no? De manera ahí, no sé cómo decirlo, pero le tratan de predecir el futuro amoroso, económico y demás, en fin, en otras cosas. Hay personas que van a consultar a personas que le adivinan el futuro, que creen en la alineación de los astros, de las estrellas, no sé, en la posición de la luna, en fin, ¿no? En las estaciones de los tiempos para predecir su futuro. Pero es un engaño de Satanás, porque quiere que la persona quite su mirada de la palabra de Dios, donde está escrito toda la historia de esta humanidad, desde el comienzo de la existencia humana hasta el final de la historia de este mundo, y lo que será lo concerniente a la tierra nueva, a la tierra prometida, y a la promesa que Dios tiene de hacer nuevas todas las cosas, y la bendición para cada una de las personas que son fieles a Él y que le entregan su vida, porque eso es lo más importante. Dios cumple sus promesas para aquellos que le aceptan como su Salvador, y está esperando que usted, apreciado oyente que nos escuche en este momento, pues le entregue su vida, le acepte a Él como su Salvador, porque Dios quiere salvarle. Dios quiere mostrarle las cosas que vienen en el futuro, las cosas que Él tiene preparadas para usted, que son las mejores. Por eso, entregarle la vida a Cristo es la mejor decisión que todo ser humano puede hacer. Bueno, hermano Jairo, ¿qué podemos decir sobre... Hay una parábola en la Biblia que está registrada en Lucas 20, el versículo 9 al 18. Muy bien. Esta parábola es muy interesante porque el Señor, sabiendo esta condición humana de nuestra curiosidad por el futuro, ha enviado profetas a lo largo de toda la historia. Y en esta parábola, que la vamos a leer para comentarla con posterioridad, el Señor nos deja unas lecciones muy importantes para nuestro día hoy. Dice así el libro de Lucas, capítulo 20, de los versos 9 al 18. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen los frutos de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando lo vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas quien ella cayere, le desmenuzará. Hermano Freddy, esta es una parábola que inicialmente luce extraña, ¿no? Unos labradores, una viña, unos enviados, una viña que fue dada en arriendo y el dueño envía a unos emisarios a recoger los frutos de ese arriendo. O sea, es como si hoy en día nosotros alquiláramos una casa y enviáramos una persona a cobrar el arriendo. También de pronto lo que se conoce como un contrato de parcería, ¿no? Correcto. El que tiene una finca se la deja a la otra persona y le dice: trabájela y bueno, lo que coseche me da una parte por ser yo dueño de la tierra, pero usted por trabajar se queda con otra parte.
Exactamente, esa era la idea. ¿Y a quién iba dirigida esta parábola inicialmente? El Señor nos dice, y la Biblia habla del contexto, estaba dirigida a un grupo de personas que se llamaban los doctores de la ley, que eran personas que se jactaban de tener gran conocimiento muy profundo de las Escrituras, se jactaban de que ellos eran los únicos que la entendían y los únicos que la enseñaban, pero también a veces se negaban a compartirla, y cuando el Señor enviaba mensajes a través de los profetas, estos doctores de la ley los despreciaban. Entonces, ¿cuáles son en representación bíblica las partes de esta parábola? Cuando se habla de la viña, el Señor se está dirigiendo al pueblo de Israel, porque fue un pueblo muy privilegiado al cual el Señor le dio muchos dones, mucho intelecto, mucha habilidad, mucho conocimiento, para que ellos fueran ejemplo para los pueblos que los rodeaban. Y los siervos que le mandaba eran los profetas, que no siempre fueron bien recibidos por el pueblo de Israel. Muchas veces fueron despreciados, fueron golpeados, etc. Cuando el Señor habla de que envía a recoger los frutos, era que el Señor esperaba que con tanto privilegio que le había dado al pueblo de Israel, ellos tuvieran cambios en su carácter, cambios en su vida, cambios en su forma de ser, y que esos cambios fueran ejemplo para que las naciones vecinas tuvieran curiosidad de decir, caramba, ¿qué tiene este pueblo que es tan próspero, que les va bien? Y al acercarse se dieran cuenta que lo que tenían era la enseñanza de Dios. Esto nos lleva a pensar para el día de hoy que nosotros somos la viña del Señor. Somos privilegiados porque el Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado conocimiento, nos ha dado talento, nos envía profetas, que son las personas que traen la palabra del Señor y la comparten. La pregunta es, ¿estamos haciendo como los viñadores de aquella parábola? ¿Qué estamos haciendo con los privilegios que el Señor nos da? Porque hoy tenemos la Biblia, tenemos los estudios de escuela sabática, tenemos los predicadores, tenemos los mensajeros, y quizá nos puede pasar un poquito lo de los viñadores de aquella época. Finalmente, dice en la parábola que los profetas que fueron enviados los golpearon y los devolvieron. Eso es quizá una lección de lo que acabo de mencionar. ¿Qué hacemos nosotros con los profetas que el Señor nos envía? ¿Qué hacemos con los programas que nos permite el Señor ver o escuchar? ¿Qué hacemos con los folletos, con las revistas en donde el Señor tan generosamente nos envía los mensajes a través de sus profetas? Entonces es una pregunta para nosotros hoy. Y finalmente, cuando dice que le decide enviar a su hijo, la parábola está hablando del envío de Jesucristo a la tierra como el máximo de los profetas, pero que también fue despreciado y finalmente muerto. Y termina la parábola con una lección para nosotros también, porque dice que al final ellos despreciaron la piedra angular, y esa piedra angular es Cristo Jesús, que es la piedra angular. El significado es que es la piedra en donde se unen dos muros, la piedra base. Pero dice que en el versículo 17, en el 18 dice, para terminar la parábola, algo muy interesante: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. ¿Y qué es caer sobre la piedra? Caer sobre la piedra es caer sobre Jesús y someternos a Él. Pero dice, para terminar, que todo el que desprecie al Señor, esa piedra le desmenuzará. Hace alusión a que después de que hayamos sido tan bendecidos con tanta información del Señor a través de sus profetas, si despreciamos finalmente esa información, si la desechamos, si nos olvidamos de ella, pues en el juicio final el Señor nos va a desmenuzar cuando se haga ya el pago en el juicio de las naciones. Así es, hermano Jairo. De hecho, la Biblia en Crónicas 20:20 dice: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, crean en Jehová y vuestro Dios, y estarán seguros. Crean en sus profetas, y serán prosperados. Entonces Dios envía mensajeros. En el pasado envió mensajeros para librar y para conducir a su pueblo. Y hoy también envía mensajeros. Los envía de diferentes formas, ¿cierto?
Hoy lo envía por la radio, los envía a través de una revista, a través de un librito, a través de un predicador, en fin, tiene muchas formas. Ahora, ¿será que nos está sucediendo igual que a los de la parábola de los viñadores? Sí. Que rechazaron a los profetas y los mataron, los apedrearon, los afrentaron. Cada vez que nosotros rechazamos una literatura, una Biblia, un librito, un folleto, a un predicador, estamos rechazando al enviado de Jesús. Y por ende, pues estamos rechazando a Jesús, porque la voz del profeta era la voz de Dios. El profeta hablaba el mensaje que Dios le daba que diera al pueblo. Entonces, es una manera para que nosotros nos miremos y reflexionemos a ver si estamos fallando o estamos actuando de manera correcta, de manera debida, como es la voluntad de Dios. Muy bien, hermano Freddy, hay un detalle muy importante de lo que usted menciona, y es que hoy en día, así como el Señor nos habla a través de los medios que usted acaba de describir, también hay falsos profetas. Y la invitación de la parte siguiente del programa es a que le preguntemos a la Biblia cómo sabemos cuál ha sido el manejo del Señor a lo largo de la historia con los profetas, desde cuándo los ha enviado, cómo conocer un verdadero profeta. Eso es la parte más importante de este momento, porque hoy en día hay mucho falso profeta también en las iglesias y está también engañando a las personas. Esto es como si a uno le dicen cómo conocer un billete falso y uno verdadero. Tengo que conocer todas las características del verdadero para que cuando me llegue un billete a la mano yo pueda identificar si es o no es. Así que, hermano Freddy, ¿desde qué época el Señor nos está hablando de los profetas? Es decir, ¿desde qué momento a lo largo de la Biblia se está hablando de los profetas? Bueno, hermano Jairo, Juan capítulo 1, el versículo 45, nos hace mención, dice: Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Entonces, los profetas, pues, están hablando se habla desde el inicio, ¿no? Porque de los inicios de los tiempos. Porque el primer escritor de la Biblia fue Moisés. Y la Biblia aquí del Nuevo Testamento nos dice que de quien escribió Moisés, o sea, el primer autor de la Biblia, Moisés, escribió de Jesús, y dice que de ahí en adelante todos los profetas escribieron de Jesús. Entonces, los profetas están desde el inicio de los tiempos. Ah, qué interesante, porque me hace pensar en un detalle muy, muy importante, ¿no? Y es que si reflexionamos en qué año estamos, cuando decimos 2023, pocas veces nos acordamos que son 2023 años después de que vino Jesús. Después de que vino Cristo. Entonces, sí. Lo que usted acaba de mencionar es muy interesante, porque desde el inicio de la historia el profeta ha sido anunciado, como usted lo mencionó, en los libros de Moisés y otros, anunciando que venía Jesús. Correcto. Y una vez que vino, en el Nuevo Testamento se sigue anunciando de su segunda venida. Entonces, aquí viene algo que también es importante que la Biblia nos dé la certeza, y es esto, hermano Freddy: todos anhelamos saber qué va a pasar, ¿no? Eso es como una natural. Sí, natural en el ser humano conocer qué viene en el futuro. Exactamente. ¿Será que el Señor hace cosas de manera sorpresiva, sin anunciarnos, o el Señor es tan bueno y tan generoso que siempre nos anticipa los eventos que han de venir? Claro, el Señor siempre nos anticipa los eventos que han de venir, porque Él anhela que nosotros estemos preparados para esos eventos, que no nos sorprendan esas cosas que van a suceder. Y de hecho, el libro de Amós, el capítulo 3, el versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada el Señor a escondidas. El Señor nos lo dejó todo escrito. Y si usted quiere saber sobre el futuro, lea la Biblia. Si usted quiere saber qué va a pasar al final del tiempo, lea la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios. Él no dejó nada escondido, porque Él desea que usted y yo nos preparemos. Así como en el pasado, como dijo hace un momento el hermano Jairo,
que a través de Moisés y a través de los profetas escribió de la venida del Mesías. Él en el Nuevo Testamento nos dejó escrito sobre la segunda venida de Cristo y sobre todas las cosas que van a suceder. Y quiere que nosotros estemos preparados para ese evento. Son cosas que van a ocurrir. Hace un momento dijo el hermano Jairo que se levantarán falsos profetas, falsos cristos. Y de hecho la Biblia lo dice en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos, porque se levantarán falsos profetas e intentarán engañar a los escogidos. Así como hay billete verdadero y hay billete falso, pues hay profeta verdadero y hay profeta falso. El don de profecía es un don que Dios le dio a la iglesia. La iglesia verdadera debe tener el don de profecía. Y entonces el diablo se dio cuenta que el Señor le dio a la iglesia el don de profecía, el don de entender la profecía, de entenderla, porque es que a veces llamamos profecía a cualquier cosa que se levanta un predicador y dice, no, es que usted se va a ganar la lotería, es que de pronto, muy pronto usted va a tener carro, va a tener casa. No, pues el que trabaja pues va a tener carro y va a tener casa. Sí, no necesita que se le predique de eso, ¿no? Es que cuando la Biblia se está refiriendo a la profecía, se está refiriendo a los eventos finales que el Señor nos dejó, y entonces nos lo dejó escrito en su palabra, y entonces Él nos da la capacidad de entender esa profecía que fue escrita por hombres de revelaciones que recibieron de Dios, y quiere que nosotros pues las entendamos, y Él, el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, pues nos da esa capacidad de entenderla. Él mismo nos la revela. No necesitamos que nos digan que es que nos vamos a ganar un carro y nos vamos a ganar la lotería, y que, bueno, lo que pronto enseña la teología de la prosperidad. Muy bien. De todas formas, llama la atención cómo hacía el Señor en el pasado para comunicarle los mensajes a los profetas, porque hoy en día pues tenemos mucho recurso tecnológico de comunicación, pero ¿cómo era en el pasado, hermano Frei? Bueno, la Biblia nos habla en número 12:6. De hecho, yo invito a los oyentes a que, si no tienen Biblia, pues tomen nota para que después comprueben con su Biblia. Pero si usted tiene la Biblia en este momento, ábrela, síguenos en la lectura y compruebe que los textos que nosotros estamos dando son textos verdaderos, ¿no? Que no estamos hablando de pronto nuestras palabras, sino que son verdades que están escritas, reveladas en las Sagradas Escrituras. Números 12:6 dice: y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas, dice Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. Entonces era una manera por la cual el Señor se revelaba con los profetas en el pasado. Y de hecho, si se levantara un profeta hoy, pues si está en armonía con lo que está escrito en la Biblia, se le debe aceptar, ¿sí? Si no contradice la Biblia. Es más, hermano Jairo, quisiera dar unos aportes. El primer escritor de la Biblia fue Moisés, ¿cierto? Entonces luego, cuando venían los demás escritores, ¿cómo el pueblo los aceptaba? Que eran escritos, por ejemplo, los escritos del profeta Jeremías, los escritos del profeta Isaías y demás, los profetas, ¿cómo el pueblo los aceptaba verídicos? Entonces, pues, como Moisés escribió por mandato de Dios, entonces cada vez que se levantaba un escritor, un mensajero del Señor, ellos comparaban el mensaje con lo que ya estaba escrito. Y si estaba en armonía, era aceptado dentro del canon bíblico. Y así, en el año 300, promedio, ¿no? Año 300 antes de Cristo, fue cerrado el canon palestino, o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, la Tanakh, o la Biblia judía. Pero luego vienen los escritores del Nuevo Testamento, y hay muchos escritores que se levantan y hay mucha confusión. Entonces, ¿cómo saber quién escribió de acuerdo a la voluntad de Dios? Entonces los cristianos verdaderos, 300 años después de Cristo, ellos se reúnen en un concilio y toman todos los escritos que habían en la época, de todos los escritores que se habían levantado después de Jesús, después de Cristo, y empiezan a examinarlos a la luz de lo que ya estaba escrito, a la luz del Antiguo Testamento. Y de esa forma, entonces ellos
cierran el canon del Nuevo Testamento y lo unen con el canon del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos hoy la Biblia. Dios no está sujeto a la voluntad humana. Si hoy se levanta un profeta, debe ser examinado de acuerdo a lo que ya está escrito, o sea, a lo que está escrito en la Biblia. En la Biblia. Y de ahí, pues, porque para el final del tiempo, Mateo 24, que es el libro que habla sobre el final del tiempo, dice que al final del tiempo se levantarán falsos maestros, falsos cristos y falsos profetas. Entonces, si hay un profeta para estos tiempos, debe estar en armonía con lo que ya está escrito, con lo que dice la Biblia. Y si no, pues no se debe aceptar. Bien, Manfred, hay un detalle interesante de los profetas del Antiguo Testamento, y es que si ellos eran simplemente unos voceros que transmitían una visión o un mensaje de Dios o un sueño, o ellos también tenían un papel con el pueblo, tenían alguna función específica que cumplir. Sí, hermano Jairo, el libro de Oseas, el capítulo 12, el versículo 13 nos dice, ¿no?, cuál era la misión, y era la misión de él era conducir al pueblo. Conducir al pueblo. Oseas capítulo 12, el versículo 13. Dice la Sagrada Biblia: le vendrán dolores de mujer que da luz, pero es un hijo. Perdón, me equivoqué, es 12:13. Sí. Por medio de un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Entonces, la misión del profeta era conducir al pueblo y guardarlo también de la falsa religión, de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas y de los falsos profetas. Muy bien, me gusta esta versión del versículo que usted acaba de leer. Dice: luego el Señor, por medio de un profeta, sacó a Israel de Egipto y lo cuidó durante la marcha por el desierto. O sea que es conducción y protección. Y protección, así, las dos cosas. Bien, al comienzo mencionábamos que hoy en día muchas iglesias hablan de tener profetas. ¿Cuáles señales deja la Biblia claras acerca de las características de una iglesia verdadera en cuanto a este tema de los profetas? ¿Cuál será la señal clave sobre la verdadera iglesia? Bueno, Apocalipsis 12, versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, el enemigo se levanta contra uno. La iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos, es una característica. Y segundo, dice que tiene el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el testimonio de Jesucristo? Lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, el verso 10. Apocalipsis 19:10 nos dice: y me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Ahora, Dios, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, la otra característica que tiene la iglesia verdadera es el espíritu de profecía. Es un pueblo que es diestro en entender las profecías bíblicas que están escritas en la palabra de Dios. No personas que de pronto dicen sus propias ideas y sus propios conceptos. Hermano Jairo, ¿de casualidad usted ha escuchado de pronto a alguien que se levante y empiece a predecir un evento pero que no se haga realidad? Sí, por supuesto, y por eso me parece tan importante que hoy podamos compartir las señales de la Biblia claras sobre la distinción de un verdadero profeta. Hace 2 años exactamente aquí en Colombia pasó un episodio que llamó mucho la atención, porque en Sabana Larga, que esto es cerca de Barranquilla, en una iglesia que se llama De Berea, una congregación evangélica dirigida por un pastor, Gabriel Ferrer, empezó este supuesto pastor a predecir y a anunciarse como un profeta de Dios, y les dijo que el 21 de enero del año 2021, que estamos en plena pandemia,
el Señor Jesús iba a venir a esa iglesia en Sabana Larga y que iba a llevarse a toda la congregación de una vez para el cielo. Y los convenció con tal fuerza que les dijo que como ya todos se iban a ir para el cielo, ¿para qué tenían casa o una finquita o unas vacas o unas cabras o un cultivo? Los hizo vender todos los bienes, les hizo entregar toda la plata a él y a su esposa, que también se hacía llamar pastora y profeta. Se llegó el 21 de enero, estas personas se congregaron en ayuno como de 10 días y obviamente nada pasó y este señor se desapareció con todo el dinero. Entonces es muy triste ver cómo una persona en el nombre de Dios, usando la Biblia y usando la palabra, se presenta como un profeta de Dios. Y cuando yo veía esas noticias que me impactaron mucho y me entristecieron mucho pensando en esa estafa de estas personas tan pobres y tan esforzadas, pensaba, caramba, ¿cómo es que con haber visto un solo versículo de la Biblia que diga que cuando el Señor venga no va a tocar la tierra? Y que todo ojo le verá. Y que todo ojo le verá. Con ese solo versículo ellos ya hubieran detectado que él era un falso profeta. Pero ese desconocimiento total de la Biblia nos lleva a caer en estos engaños. Así que, hermano Freddy, vamos a adelantarnos a mirar cuáles son las características de un verdadero profeta. Sí. Antes de ir a las características, yo quisiera pues decirles a los oyentes, hoy nosotros tenemos la revelación de Dios para nosotros, para que no seamos engañados. Y esa revelación es la Biblia. Y la Biblia está al alcance de todo ser humano y de muchas formas. Así que no tenemos excusa si somos engañados. No tenemos la necesidad de ser engañados porque tenemos la Biblia. Leámosla, estudiémosla, oremos al Señor para que nos ayude a entenderla, para que seamos librados de esos engaños terribles que el diablo está levantando para el final del tiempo, para confundir al pueblo y evitar nosotros caer en esos errores garrafales que nos destruyen. Y que no solo nos destruyen en esta vida, como le pasó a estas personas. Estas personas, pues bueno, perdieron los bienes materiales, ¿cierto? Pero si nosotros no nos pellizcamos, vamos a perder la vida eterna, que es lo más importante. Estas personas que fueron engañadas por este supuesto pastor, tienen todavía la oportunidad de tomar las escrituras, leerlas y entonces descubrir todos los engaños que el enemigo levanta a traer de falsos maestros. Pero lo más importante es la vida eterna y esa es la que debemos cuidar a través de la enseñanza de la Biblia. Bien, hermano Freddy, entonces vamos a mirar las 4 características fundamentales, que es como cuando nos enseñan a conocer un billete falso de uno verdadero. Y la primera, por favor, la encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, versos 1 y 2. Primera característica para distinguir si un profeta es verdadero o es falso. Primera carta de Juan, capítulo 4, versos 1 y 2. Bueno, la Sagrada Escritura nos dice, capítulo 4, versículo 1 y 2. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, una de las evidencias es que la venida de Cristo es literal. Es en carne, es en cuerpo. Lo veremos. Por eso Apocalipsis 1:7 dice, y todo ojo le verá. Todos le vamos a ver. Y Mateo 24 dice que vendrá en las nubes del cielo con los santos ángeles. Entonces, no podemos aceptar que nos digan que es que viene a escondidas, que es que viene y se lleva a algunos y que bueno, que se lo lleva a escondidas y que nadie se da cuenta. No, todo ojo le va a ver, va a venir en carne, no va a venir de manera espiritual, va a venir tal cual como Él es. Y nosotros le vamos a esperar y le vamos a ver, cuando Él venga y nos vamos a encontrar con Él, le vamos a poder tocar, porque Jesucristo viene en toda su forma, en toda su plenitud y no a escondidas. Muy bien, voy a leer la segunda característica
para distinguir un profeta verdadero de uno falso. Está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 15 y 16, y dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Cuando dice por sus frutos, hermano Freddy, es cómo vive la persona, Correcto. cómo actúa, cómo es en su vecindario, con su familia. Es decir, el testimonio de él corresponde a lo que predica. Esa es la segunda característica. Hermano Freddy, por favor, busquemos la tercera. Está en el libro de Isaías, capítulo 8, versos 19 y 20. Dice: si les dicen, pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿O consultará a los muertos por los vivos? Entonces nos dice el versículo 20: a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme está escrito, no les crean. Hermano Freddy, voy a permitirme leer ese mismo versículo en esta versión Nueva Biblia al Día, que tiene un lenguaje muy fresco, muy interesante. Dice así: Más actualizado. ¿por qué pues procuran averiguar el futuro consultando a brujas y medium? Tremendo, ¿no? No escuchen sus bisbiseos y murmullos. ¿Podrán los vivos obtener de los muertos la revelación del futuro? ¿Por qué no se lo preguntan a su Dios? Y el verso 20 dice: contrasta las palabras de estas brujas con la palabra de Dios. Dice él: si sus mensajes difieren de los míos, es que no proceden de mí, porque no hay en ella luz de verdad. Es interesante esa lección, ¿no? Si sus mensajes difieren, si son diferentes a los que yo les doy, no hay verdad en ellos. Si es diferente a lo que dice la Biblia, no creamos. Entonces, apreciados oyentes, hoy en el nombre del Señor Jesús les decimos: lean la Biblia, para que entiendan cuál es la iglesia que Dios tiene en este pueblo, a la cual le concedió el don de profecía, que tiene la capacidad de entender lo que va a ocurrir en el futuro. Apreciados oyentes, ya el tiempo se nos ha ido, se nos acabó. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, hermano Jairo. Con mucho gusto. Dios les bendiga. Dios escuche sus oraciones. Y de hecho, hermano Jairo, yo quiero que usted ore y luego yo termino con la bendición sacerdotal. Correcto, oremos. Señor, muchas gracias una vez más por el privilegio de abrir y estudiar tu palabra con nuestro Maestro de Maestros, el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por el entendimiento que nos des. Gracias por el fruto que esta palabra dé en cada una de las personas, de los amigos, de los hermanos que están allí en los lugares en donde nos escuchan o nos ven, para que haga cambios en sus vidas. Bendice, Señor, este mensaje que es de profecía, que viene de ti y es de vida para vida. Amén. Gratitud que damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, apreciados oyentes, entonces, que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios haga resplandecer el rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios les mire con agrado y coloque en ustedes paz. Amén. Muchas gracias y Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Este programa llega a ti gracias a Esperanza Colombia Radio. Nunca olvides que somos libres en Cristo.